Hola, buenas tardes para todos. Yo soy Lorena Pérez, soy docente de la universidad, estoy a cargo de la materia Taller de Estilo e Imagen. Así que bueno, estamos hoy repitiendo una experiencia en los OpenDC con otra temática. Yo soy periodista, me especializo en moda, en periodismo digital, así que bueno, es una de mis líneas de trabajo, todo lo que es la evolución del periodismo de moda desde sus orígenes hasta la actualidad. Yo estoy haciendo foco básicamente en lo que es la transformación del periodismo de moda a la era digital, si bien hubo otras, es posible ya hacer otras periodizaciones para poder hablar del periodismo y su evolución justamente y los cambios que fueron dándose en esta transformación cultural a partir de la irrupción o la llegada o la intervención de Internet como de una manera doméstica y sobre todo modificando totalmente lo que son nuestros hábitos de consumo. Así que bueno, siempre hago un foco específicamente en estos inicios, en estos cambios y en lo que significan esos cambios para el periodismo de moda. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar charlando en estas próximas 2 horas. Si tienen alguna consulta, alguna inquietud o algo que no haya quedado claro, me pueden escribir por el chat y después vamos a estar leyéndolo y compartiendo con ustedes a ver sus pareceres. Voy a compartir pantalla para hacer mucho más ameno también cómo acceder a la información y con el tema de atención tomando en cuenta lo que nos sucede, ¿no? con las conexiones en la pantalla y como para también ilustrar y poner algunos puntos más en foco de lo que vamos a estar hablando. En la jornada de hoy vamos a hablar entonces de lo que es la transformación del periodismo de moda en la era digital, y el martes próximo también en este mismo horario va a haber otra jornada que tiene que ver con, bueno, a ver cómo se configura el periodismo de moda post pandemia a partir de la Semana de la Moda. Esos van a ser los disparadores para el encuentro de la semana que viene. En primera medida, lo que a mí me interesa ver dentro de lo que es el periodismo de moda, de qué manera cambia totalmente el momento en que uno consume la información, tiene que ver con la llegada de un nuevo paradigma de comunicación. Las revistas de moda tenían ese rol de manual de estilo o ese rol de dictaminar qué era lo que podía suceder o no dentro de lo que tenía que ver el campo de la moda. Esto pensando en qué diseñadores, qué tendencias, qué siluetas, cuáles eran esas referencias de acuerdo de cada época. Con la llegada de Internet esto se empieza a ampliar, se empieza a generar una democratización mucho más acelerada de la que se venía dando y donde justamente no había lugar a confusión de quién era la palabra autorizada para hablar de moda. Entonces, en este nuevo paradigma de comunicación, lo que hace este cambio de estructuras hace que la mujer se sienta representada a partir de una nueva herramienta, a partir de un nuevo actor en este sistema de la moda que tiene que ver con los blogs de moda. Ahí los consumidores lo que hacemos es empezar a identificarnos con un par, ya no estamos esperando la palabra autorizada, ni estamos esperando, no porque, digamos, parecería de una manera pasiva que uno esté diciendo estemos esperando o estamos a la espera de algo, pero básicamente como consumidores organizarnos y que nos organicen nos sirve muchísimo como para establecer prioridades, para establecer diferentes maneras de cómo acceder a la información. Es mucho más sencillo que nos digan estas son las cosas que sí, estas son las cosas que no, a que salir uno por uno mismo. Entonces, en esta idea curatorial de contenidos que antes lo tenía a su cargo una revista de moda a partir de sus editoras, sus directoras emblemáticas de diferentes revistas de moda, ahora es un par, una persona que dice lo que le parece y puede encontrar una repercusión a partir del armado de una comunidad que puede ser pequeña o grande. A partir de eso, esto también lo que empieza a mostrar es que todas personas tienen una voz y todas tienen posibilidades de ser escuchadas. Entonces eso también hace que cambie la manera en que uno puede consumir, porque básicamente tenemos que esperar un mes para llegar a la revista y tener ese objeto de
esa herramienta con la que nos comunicamos para saber qué pasaba con la moda. Ahora uno elige a cada momento qué comunicar, qué ver, cómo consumirlo, en qué momento también uno lo puede guardar y verlo para el momento que sea. Esto también de los que les mencionaba con respecto a cómo van evolucionando las etapas, porque al principio, cuando aparece en esta irrupción de Internet, en esta intervención en nuestras vidas, se consideraba que había horarios de esperas, que esos eran los mayores momentos donde uno consumía, y por eso era la noche y la mañana, los momentos donde más consumo había de información. Hoy eso ya no existe porque uno está, no sé, es posible ver por la calle que está todo el mundo conectado con su celular y que puedes ir escuchando un podcast o puedes ir chequeando lo que quieras chequear y cliquear donde quieras cliquear, no estás esperando que sea el momento para poder hacerlo. Entonces esas cosas también van cambiando la manera en que uno va consumiendo. Y por otro lado, veníamos de este modelo entonces de lo que tiene que ver con las revistas de moda, que era el lugar donde nosotros como consumidores nos transportábamos, donde había un espacio de idealización, donde la referencia tenía que ver con una celebridad, que eso fíjense también cómo se normalizan y se estereotipan diferentes maneras de ser belleza en determinado momento, que uno puede hablar de Hollywood, puede hablar del cine en su era dorada, puede hablar desde Marlene Dietrich hasta Audrey Hepburn, y entender qué significa esos modelos de belleza y qué significan. Podemos hablar de lo que es el cine silente en los años 20, y podemos hablar de los años 50, cuando se define el concepto de elegancia, a partir de una imagen que específicamente nos está dando todo tipo de información, y diferenciarlas con otras décadas. Si ponemos una en la década del 80 frente a la del 50, vamos a notar cuáles son esas diferencias. Y bueno, todos esos roles lo tenían a partir de las revistas de moda, que era para que en general lo que se consumía con esa intención de que uno pudiera soñar, estaba destinado específicamente a la prensa femenina, se la conocía como prensa femenina, manuales de estilos o maneras de conseguir o acceder a diferentes ideales que una persona, que una mujer pudiera tener a partir de lo que te podía decir una revista de moda. Por eso también eso es interesante ver el recorrido que han tenido las revistas de moda en cómo acompañaron a la emancipación y a la evolución de la mujer a partir de todas las décadas, porque no es lo mismo leer la revista Vogue de principio del siglo pasado a leerlo lo que fue en la década de los 80 o lo que es leerla hoy. Son totalmente distintos los mensajes, al igual que Marie Claire o Harper's Bazaar, o sea, han cambiado su manera. Lo que han mantenido es una línea editorial que tiene que ver con los intereses de lo que representa la revista en cada momento. Pero bueno, esa es la gran diferencia, ¿no?, entre lo que es un consumo a partir de estos primeros actores, que eran los blogs de moda y los bloggers, en tanto pioneros en esta transformación y que impulsaron la transformación de la revista, porque bueno, todo medio mainstream, todo medio hegemónico lo que hace también es tener esas estructuras como mucho más fijas, ¿no? Mucho más difícil de ser permeable a los cambios. Los blogs de moda podían cambiar todos los días, si querían la manera de lo que les gustaba un día, el otro día podía no gustarles, y podían, al no existir en ese momento, no mediaba ninguna pauta publicitaria, por lo que podían recomendar la cantidad de marcas que quisieran o la cantidad de productos que les gustara, sin que eso significara que estuvieran poniendo en jaque alguna cuestión relacionada con lo que era su propia legitimación, cosa que las revistas sí tardaron muchísimo en llegar a la web, en llegar a comunicar a través de las redes sociales, que ese fue el segundo gran paso que ha tenido esta transformación, que justamente los contenidos se vuelven mucho más efímeros, mucho más rápido. No se entendía al principio, no se entendía si era que había que vender más, si había que generar nuevos contenidos, si había que promocionar las mismas notas, y si hay que hacer videos de cuántos minutos, qué cantidad de fotos, en qué momentos del día. Digamos, era un cambio que era radical a lo que el periodismo estaba acostumbrado a trabajar, y con una cuestión que, si bien la inmediatez está relacionada totalmente al periodismo, ¿no?, con este nivel de efímero, ¿no?, que una nota, cuando se publicaba en una revista, la nota era como que ahí era la finalización de su ciclo de vida. Ahora, cuando una nota sale en la revista y después se sube a la web, es como que inicia su camino de repercusión que puede llegar a tener ese contenido.
Entonces, eso también lo que muestra este cambio. Esto fue la primera gran revolución que tuvo el periodismo de moda, porque esto viene a mostrar que antes se creía una palabra santa, palabra autorizada, pluma legitimada, que era necesario tener determinada cantidad de conocimientos para hablar de tal o cual cosa, y ahora venía a ser algo así como que cualquiera podía decir lo que sea, sin que eso significara que bueno, que necesitaba un conocimiento. Y eso también fue como en la primera medida muy cuestionable justamente, porque bueno, cualquiera decía me gusta o no me gusta, y con eso se remataba, se acompañaba una colección, un producto, un desfile o a un diseñador. Faltaba toda la parte de conocimiento, que bueno, eso justamente después la academia se ocupa, ¿no? De darle un marco para acompañar esta nueva necesidad. Por otro lado, algo que las revistas todo el tiempo hacían esta mención a que se nace siendo elegante o no se nace siendo elegante. Había todo un tema de elitista que obviamente tiene que ver con los orígenes de la moda a partir de la corte de Luis XIV, que se genera toda esta idea de pertenencia, de separación de personas, de qué representan en la sociedad, y la moda repetía ese estereotipo, lo seguía manteniendo, y de repente con esta idea de comunidad, de pequeñas comunidades que van surgiendo a partir primero de los blogs y después de las redes sociales, se muestra que una persona puede tener cambios en su estilo y lograr el estilo que quiera. No hacía falta ya copiar lo que una revista te dice o no te dice y ser lo más parecido a, sino lograr ser como vos quieras a partir de un autodescubrimiento que te van ofreciendo esta cantidad de actores que van interactuando con nosotros en el consumo de la información. Por otro lado, algo también que viene a mostrar este cambio fue una de las revoluciones más grandes que tuvo la década pasada, que tiene que ver con el street style. Era más importante lo que pasaba en la calle, cómo van estilizadas las personas a los desfiles sobre todo, que lo que pasaba dentro de los desfiles. Entonces eso también es algo más, tiene que ver con algo mucho más profundo que lo que se venía mostrando, que necesitas este accesorio con tal cosa, sino que ahora pasaban a ser más tutoriales las notas, porque mostrar cómo usar determinadas cosas, y fíjense la cantidad de notas que hay a partir de eso, desde cómo doblarte la camisa, a cómo abrocharte un cinturón, o cómo usar el blazer, más que qué blazer para qué momentos, que era lo que moldeaba, digamos, los cambios antes, ¿no? Antes de toda esta revolución que hubo sobre todo en lo que fue la década pasada, con la llegada de las redes sociales a mediar entre las colecciones y los usuarios. También otra de las cosas que a mí me parecen muy positivas y que también han repercutido muchísimo en lo que es el periodismo de moda, y prueba de ello es mirar las tapas de las revistas, ver las portadas, cómo cambiaron su temática. Si bien se sigue idealizando, hay un ideal de belleza, hay un estereotipo fijado, hay un trabajo digital en cada fotografía que es totalmente percibido por el consumidor, ya no es específicamente eso la bajada que se hace a la época. Esto también tiene que ver con cómo la llegada entonces de estos actores, sin conocimiento podemos decirle, de lo que es el periodismo, que llegan como comunicadores, que llegan a trasladar sus inquietudes dentro de lo que tiene que ver con lo que les interesa o no dentro de la moda, es que se empieza a utilizar el teléfono como un espejo. Las pantallas empiezan a ser un espejo, no solamente porque uno se verifica a ver cómo está, cómo salió, sino que fíjense que hubo momentos donde la palabra selfie fue la más nombrada durante un año, y nos hemos familiarizado de lo que significa una selfie, te guste o no te interese la moda, tengas o no celular para eso, se saque fotos o no, pero todo el mundo sabe a qué remite una selfie. Empezamos a utilizarlo como un espejo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces eso también lo que genera es que la mujer, por un lado, controla cómo quiere verse, que eso me parece también lo positivo de que no una revista, no un editor o no una directora te dé la bajada de cómo debes verte, o si tenés que ser lacia, o que tenés que ser con rulos, o si sos morocha, pelirroja. Digo, todo eso estuvo delimitado las décadas anteriores, y es posible que podamos rastrear y hacer
una historia a partir de los estereotipos de belleza. Ahora de repente una persona que está en jean, en botas y una remera se saca una foto y hay una comunidad que le dice, estás preciosa, me encanta la remera, me encanta cómo estás vestida, me gusta el toque que le diste, a partir de cosas que todo el mundo usa y sin la necesidad de esa permanente invitación al consumo que antes sí significaban las revistas de moda. Entonces eso también genera un grado de poder y libertad, depende de cómo cada cual lo use también, ¿no? Cómo, de qué manera uno quiera potenciar eso. Por otro lado también lo que empieza a generar, que obviamente hecho y legitimado este momento, también lo que empieza a mediar es el marketing, porque obviamente las marcas van a empezar a querer hacer alianzas con esas personas que representan algo en su comunidad y que después, bueno, le dieron el nombre de lo que son los influencers, que antes eran los portavoces y después fueron embajadores, después imagen de marca, y hoy se llaman influencer, que llegamos a un punto de tanta cantidad de influencers que hay más influencers que personas a influenciar. Eso también pasa cuando algo pega, que todo el mundo quiere replicar ese modelo. Y por otro lado empezamos a ver algo como muy marcado, que tiene que ver con que todo el mundo se viste, parecería, para ser fotografiado, y todo el mundo hace o deja de hacer cosas para llevarlas al mundo digital. Prueba de ello es de ir a un lugar, a un bar, a una confitería, a un restaurante, y que primero se saca la foto y después se pasa a hacer lo que vas a hacer a esos lugares. Está todo como pensado para que sea fotografiado y inmortalizado y compartido. Esa idea de comunidad, de compartir, no se va a ir nunca más, creo yo, es lo que va a quedar. Van a pasar otras redes sociales, van a aparecer nuevas, van a desaparecer otras, se van a reinterpretar otros modelos, pero algo que no va a cambiar es esa idea de comunidad y que cada cual tiene una voz para compartir y decir lo que piensa, que siempre va a tener voces a favor o en contra, pero que no va a ser algo que quede perdido en la nada, sino que hoy la voz de las personas tiene un significado mucho más profundo que en otras épocas donde necesitabas que alguien medie por vos, o sea, canalizado ese mensaje, y por eso nos acoplábamos a diferentes revistas, como que si te gustaba más Bazar, seguramente no te gustaba tanto Vogue, o si leías Marie Claire, seguramente la revista Elle mucho no te iba a interesar. Hoy eso ya no es necesario, porque no necesitas que te represente una revista, porque justamente seguimos más a usuarios, a personas, que a medios en sí. Y dentro de toda esta legitimación, que a mí es algo que me interesa ver qué es lo que han aportado diferentes personas que se convirtieron en referentes. Obviamente que en el momento que suceden los cambios no se suelen percibir cuál es el impacto que van a tener, o llegado el caso, que a dónde van a llegar, cómo van a pasar de nivel determinadas cuestiones que tienen que ver con lo que se está aportando. Pero cuando algo es muy debatido, algo es muy cuestionado, o algo llama demasiado la atención, es porque evidentemente está generando un cambio. Esto lo podemos pasar a lo que ha sucedido en sí con los bloggers, lo que ha sucedido con diseñadores, lo que han pasado con tendencias, lo que ha pasado con tapas de revista. O sea, cuando es cuestionado es porque algo está tocando en la sociedad, alguna tensión está generando en ese momento, y por eso el debate, por eso el cuestionamiento. Y acá yo pongo diferentes ejemplos que, para quien les interese, después les puedo compartir el link. En la Universidad de Palermo, a partir del cuaderno 100, que es la parte de investigación donde estamos trabajando, yo hice una investigación en profundidad de toda esta primera camada y segunda camada de bloggers, los aportes, en qué contexto se han presentado, por si les interesa profundizar en este tema. Pero a mí lo que me interesa es de qué manera ellos, estos personajes, han dado algo distinto y que han modificado la moda, porque el periodismo de moda, a partir de los aportes que han hecho, no solamente porque ellos se lo han propuesto, decir, bueno, vamos a comunicar así, vamos a transformar el periodismo de moda, sino que lo que se piensa a partir de un gesto, algo que tiene que ver con una huella personal de ellos, se convierte en una marca para hacer periodismo en la era digital. El caso, bueno, de Chiara Ferragni a mí me parece emblemático,
y acá ya salimos del si me gusta, si la leo, si la consumo, si la sigo, sino lo que tiene que ver con en sí el aporte que ha generado. Ella pertenece a la segunda camada de los blogs, y ella lo que hizo fue hacer una observación de lo que se estaba ofreciendo en, en los blogs de moda en ese momento, y ella lo que entonces ofrece es hacer lo que nadie hacía, que era cobrar por los contenidos que ella generaba. Hasta ese momento los blogs eran como, justamente lo que se halagaba de los bloggers era que fueran tan frescos, que fueran tan espontáneos, porque no tenían ningún contrato, ninguna exclusividad y ningún compromiso con nadie. Chiara Ferragni lo que hace entonces es planificar, hacer una planificación durante un año de inversión personal para insertarse en la industria de la moda. O sea, llegó a ser una semana de la moda y después ya empezaron a contratarlas de todos los, de diferentes marcas. Ella se propone como embajadora, como es italiana, embajadora de una marca como Alberta Ferretti. Cuando Dior quiere lanzar determinados productos de belleza en Italia, ella se ofrece como embajadora. Benetton la elige para ir a Nueva York y contar cuáles eran las novedades de la marca a partir de un evento que hacía con bloggers, y entonces empieza a generar una repercusión donde todo el mundo hablaba de ella, pero nadie sabía quién era ella, que eso es lo que generaban los blogs, que te sacaran fotos, 3 o 4 fotógrafos, significaba que vos eras importante, porque donde van 3, van 5, van 10, se van sumando, y convierten en estrellas a personas que vos no sabés por qué las seguís, pero si todos las siguen, vamos todos por ahí. El tema es cuál es el contenido que hay detrás de esa persona para que esa persona después pueda trascender. Y ahí está, me parece, el caso de Chiara Ferragni, porque ella después, digamos, toda esta planificación que hizo con su expareja en ese momento, como una maestría dentro del estudio que estaba haciendo de finanzas, tiene que ver con contratar personal, para trabajar las redes sociales, para trabajar el estilo personal, para trabajar la parte comercial. No fue nada espontáneo, absolutamente nada de lo que ha sucedido en toda esa evolución que tuvo. Entonces eso me parece súper interesante para mirar, que incluso la Universidad de Harvard la investigó y la trabajó en 2 cuatrimestres de marketing, de cómo es el plan de trabajo, porque es un caso también paradigmático, y por otro lado bastante solitario, porque no es que sea el destino de todos los bloggers ser millonarios o lanzar marcas o convertirse en una marca global, como le pasó a Chiara. De hecho, hoy Chiara sigue trabajando con, es uno de los CEO de Louis Vuitton, trabaja para ella ahora, no trabaja más en Louis Vuitton. Eso también es como para pensar qué hay detrás entonces de este plan de negocios que hace que una persona se pueda sentar en 10 años de esta manera en el mercado. Por otro lado, otra de las personas que son referentes en cuanto a cómo percibimos la información en el cambio que se da es de Garance Doré, que ella cumple absolutamente todos esos requisitos de ser cercana, de ser muy precisa, de tener un lenguaje cotidiano, de hablarle de igual a igual a las personas y que tenga las mismas inquietudes que puede tener cualquier persona. Ella es ilustradora, empieza como a participar del sistema de la moda en los blogs a partir de sacar unas fotografías que eran muy características de ella, porque sacaban un movimiento, una mujer en movimiento, que tenía que ver con, bueno, con un zapato, bueno, era una pisada, a ver cómo era esa pisada, si era un blazer, a ver de qué manera era el vuelo de ese blazer, y generaba toda esa cercanía que en ese momento era totalmente novedosa, y es donde las revistas empiezan a llamarla para tener primero contar su historia, después para que sea columnista. Ella fue columnista durante años de la Vogue París, de hecho lanzó un libro también contando, bueno, que toda la parte del lado el lado feo, de lo que no se ve de todos estos playas y de una vida también idealizada que obviamente tienen las redes sociales y que no han escapado los blogs. Otro caso es el de Emily Weiss, que ella es una periodista que está especializada en belleza, y también cuando lanza Into the Gloss, que
yo la incluyo siempre porque me parece también que su aporte fue gigante, porque el mercado de la belleza, el mercado cosmético, es el que básicamente mantiene a la moda, pues las marcas no están vendiendo los looks de la pasarela, lo que venden son los lápiz labiales o los esmaltes o los perfumes que hacen a que vos accedas a algo del mercado de lujo a partir de marcas que se convierten en objetos de deseo. Y Emily Weiss lo que hace en Into the Gloss es justamente aportar que para cuidarte la piel no hacía falta ir y comprarte las marcas más caras, o que mostraba cómo el mercado de lujo usaba los mismos ingredientes que un mercado masivo. Empieza a ser de una manera toda una revolución a partir de temas de belleza, que eso incluso es uno de los nichos más explorados dentro de lo que es Internet, porque las gurúes de belleza tienen una repercusión, o las beauty bloggers tienen una repercusión enorme, y Emily Weiss llegó a lanzar Glossier, una marca que durante mucho tiempo se convirtió, hoy está, bueno, todo lo que tiene que ver con negocios, y obviamente que nada se mantiene estático, sino que es una marea que va reflejando los cambios sociales, los cambios económicos y las crisis sobre todo, pero con Glossier generó una repercusión enorme de que su propio público del blog le exigiera que pudieran tener no solamente Estados Unidos sus productos de belleza, sino que tenía que ser lo posible para que llegaran a todo el mundo, porque todo el mundo quería consumirla. Eso también, que lograr eso, tenés que tener un nivel de influencia en tu comunidad enorme para lograr eso, para que no pase desapercibido tus decisiones empresariales. Por otro lado está Scott Schumann, que podemos decir que es como el pionero de todo, digamos, todos los cambios que generó digamos, el periodismo de moda, porque bueno, él a partir de 2005 lanza Desartorialist. Desartorialist hoy en sí son libros, son también muestras en los museos, en galerías de arte, son viajes, ha generado una marca de identidad enorme, que él tenía que ver con, bueno, salir a la calle y buscar personas que pudiera retratar a partir de cómo estuvieran vestidas. Esa era digamos, la bajada de Scott Schumann. Incluso algo que es posible señalárselo a Scott Schumann es que él empezó a poner caras a las editoras de moda, que hasta ese momento eran muy pocas las que se reconocía, porque ningún medio hablaba de sus editoras. Hoy fíjense que cuando agarran una revista, pues es posible ver en el guardarropa de tal o cual de nuestra editora de belleza, de nuestra editora de moda, cómo fueron vestidas a la Semana de la Moda. Hay unos videos en YouTube que están buenísimos de las editoras de moda que muestran cómo cubren la Semana de la Moda, pero empiezan a tener cara, cosa que antes no pasaba. Uno las conocía por nombre, y si a uno le gustaba, obviamente la seguía, pero no sabías cómo era su día a día. Y esto fue todo en la previa de Instagram, donde todo el mundo hoy obviamente tiene su usuario y puede compartir y mostrar su perfil profesional. Pero Scott Schumann hizo, bueno, justamente eso, que después también se ha sumado Garance Doré a dar voz en su blog a las editoras, contando cómo hicieron su carrera, qué estudiaron, dónde, cómo se insertaron en el mercado laboral. O sea, es empezar a hacer como mucho más accesible todo lo que la moda había mantenido puertas para adentro, ahora la moda lo mostraba como puertas para afuera, y esto no hacía más que las revistas tuvieran que adaptarse a este modelo de comunicación, y no ya el tan selectivo o exclusivo que se buscaba mostrar, donde un desfile tiene 80 looks y las revistas te mostraban 3, que lo elegían 3 personas. Ellos empiezan a abrir toda esta noción de comunidad, a pensarlo de una manera distinta. Y por último, que obviamente yo elijo a ellos, pero obviamente que hay más personas para poder mirar cuál fue el aporte que fueron dando al periodismo de moda, que tiene que ver con Leandra Medine, con The Man Repeller, un sitio donde ella también aparece primero como blogger en la segunda camada de los blogs, y ella enseguida lo abre a redacción, su blog, que de hecho estuvo online hasta hace 2 años, que todavía es posible reponer las notas antiguas, que si no lo conocen, para que puedan ir y mirar cómo comunicaba la moda. Era interesante eso, como esa noción de hacer una agenda propia, sin importar que estuviera desfilando Chanel o Dior, ella ponía las notas que quería, no había una agenda establecida como si los medios hegemónicos tienen que seguirla. Ella básicamente lo que empieza es, que yo por eso la menciono, es a vestir
sentirse una mujer vestida para sí misma. Siempre hay una idea de que la mujer se viste para otra persona, o se viste de acuerdo a diferentes criterios de la mirada masculina, de que lo que es sensual, o lo que es elegancia, o lo que es chic, según lo que un hombre establece en esas normas. Por eso ella le pone de man repeller, justamente porque a ella le decían que repelía a los hombres por cómo iba vestida, de lo que se podía llamar en algún momento como ridículo, como extravagante, se podía señalar de esa manera, y ella se vestía como quisiera. Y esto también lo que marca es toda la antesala a la cuarta ola del feminismo, también donde las inquietudes corporales, las inquietudes de diferentes formas, diferentes estilos, se empiezan a salirse de esa normativa que estaba establecido, donde ya no es señalado el que se burla de, sino que es señalado el que se está burlando. Ya no causan gracia diferentes cuestiones que tenían que ver con lo esperable para la belleza. Se empieza a cuestionar, entonces ella está como en la antesala de todo eso. Por eso a mí me interesa su figura, que también es interesante ver cómo llegan a la actualidad todos estos personajes, ¿no?, que estoy mencionando, que eso también me parece que es para otro análisis, para ver qué era lo que se esperaba de ellos y si pudieron establecer esos parámetros con los que ellos llegaron a la moda, si los pudieron mantener y en dónde están hoy. Eso también es interesante poder reponer en eso. Eso también lo que muestra, yo estoy hablando acá situada entre 2005 y 2011, 2012, donde empiezan a gestarse toda esta cantidad de cambios y en donde básicamente el periodismo de moda no sabía muy bien dónde ubicarse dentro de todos esos cambios. Ahí la clave era saber adaptarse a todos estos movimientos que estaban existiendo, porque estaba cambiando el consumidor, entonces no había otra que cambiar como periodista, y como parte del periodismo, cambiar en esa misma lógica, que también eso lo que trae es, digamos, los mensajes que nos dejan estas personas, es que era una era más explicativa, donde no solamente había que dictaminar y decidir por el otro, sino que había que argumentar las elecciones que uno tenía para hacer determinadas elecciones en los medios, y ahí queda como ese vaivén que nadie entendía muy bien dónde pararse en todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer como periodista? ¿Qué puedo ofrecer yo como parte del periodismo que yo estoy haciendo, que no se esté haciendo? Empezar a mirar entonces esas cuestiones de ver qué es novedad, qué es noticia, qué interesa hoy, cómo hacer una cobertura cuando antes había 10 personas cubriendo y ahora pasaban a haber miles de personas cubriendo. O sea, cambia la lógica totalmente del periodismo, y esa fue la parte como más traumática para el periodismo, de no saber dónde pararse. Piensen que la revista Vogue, por ejemplo, llega en 2014 a tener una redacción digital. O sea, es un montón de tiempo, son casi 10 años que no han hecho demasiado por estar y pertenecer a este nuevo ecosistema de medios, sino que han esperado a que cuando ya esté todo, bueno, ahí se lanzan, y con la cantidad de equivocaciones y errores que han tenido en todo ese tiempo por no interpretar qué es noticia o cómo abordar una noticia, pero que de esa prueba y error, el mismo periodismo que siempre se había postulado como un manual de estilo, saliera a pedir disculpas o preguntar a cómo querían comunicar, qué era lo que les gustaría leer, empezar a escuchar al lector, cosa que eso antes no sucedía, no pasaba. Y yo acá pongo estas dos fotos que me parecen como sintomáticas, pero obviamente que no son fotos espontáneas, son fotos repensadas, pero que me parecen interesantes ver a qué nos referimos cuando hablamos de adaptarse a los cambios. Por un lado, en la era de la selfie, que todo el mundo salía con la selfie, Anna Wintour se posa con la edición de septiembre para Instagram, obviamente en una foto que todo el mundo iba a publicar, con sus señas de identidad, con el flequillito, con el corte, con los lentes, que hoy justamente en el Washington Post salió una nota sobre los lentes que hay detrás de los lentes de Anna Wintour. O sea, genera todo un montón de interrogantes, de inquietudes, moviliza, es una mujer que moviliza, para bien, para mal, pero es noticia siempre. Hacer algo así también genera toda una posición, una postura que demuestra que, bueno, está
no por esta foto está entendiendo el tiempo, pero está entendiendo de qué va. Lo mismo en época de pandemia, que bueno, todo el mundo hablaba de la yoguineta y ella se saca la foto con la yoguineta. Creo que fue la única directora de moda que se sacó una foto en yoguineta durante la pandemia, pero es entender también de tratar de acercarte a tu lector y decir, estamos en la misma, estamos transitando lo mismo, no estoy en una posición de superioridad con respecto al momento que estamos pasando. Entonces, a eso también digo, quizás muy simple pensarlo en estas dos fotos, es simplificarlo demasiado, pero es hacia eso que es esa cercanía de la que habla Internet y de la que con la que nos interpela Internet y que nos pide que vayamos para ese lado. Y por otro lado también de esto que yo les comentaba referido a lo que han tardado los medios también en llegar, hay una cuestión que es fundamental y que es entender la parte económica, de cómo se mantiene y cómo se sustenta económicamente un medio. En Internet sigue siendo hasta el día de hoy algo que genera más dudas que certezas. Es muy difícil mantener un medio digital, es difícil conseguir diferentes publicidades o pactar diferentes planes, porque hoy las marcas se comunican de manera directa con su consumidor. Entonces, ¿qué tan importante tiene que ser un medio para que las marcas sigan, por un lado, publicitando, o por el otro lado, esa necesidad de que sí tienen que estar? O sea, si uno mira las revistas internacionales, y sí, siguen teniendo las primeras páginas, están repletas de publicidad, pero ya no es la misma publicidad, los mismos números que se vendían antes, porque también son otros números los que la distribución y el alcance que van teniendo estas revistas, pero el papel sigue siendo mucho más legitimador que la web. Y como prueba de ello, yo traigo el ejemplo de lo que es Style.com, que es el primer medio nativo digital. La primera revista en llegar a la web fue la revista Elle, pero Style.com sale en el 99 como un medio específicamente pensado en formato digital, que incluso tuvo en la década de 2010, o sea, como que está esa idea, esa inquietud del periodismo de que para que sea algo consolidado, para que algo sea bueno, tiene que salir en papel. Tuvo su versión en papel también. Está el .com, no solamente, bueno, al ser un primer medio nativo digital, también mostró una manera de hacer periodismo en la web, porque básicamente si vos te gustaba la moda o trabajabas en moda, sí o sí tenías que informarte por Style.com, porque era el portal más completo de moda que existía. Por otro lado, también ellos ingresan diferentes formas de hacer periodismo, como una cobertura de un desfile, donde ya no más 4 fotos para demostrar de qué van las colecciones, sino que subía el desfile completo, la foto detalle, la foto de la belleza, los invitados, la atmósfera y la reseña que salía luego del desfile. O sea, tenía todo un lenguaje digital que era importantísimo estar en sus páginas, y por otro lado, si no estabas en tus páginas tenías que leerlo para enterarte. Vos aparecía el desfile de Dior y Dior todavía no tenía redes sociales porque no existían. Entonces tenías que mirar para saber cómo era el desfile de Dior. En tiempo real trabajaban con esa noción que hoy tienen de instantaneidad las redes sociales. Pero así todo, que era un medio de referencia, era un medio que tenía publicidad, era un medio que tenía cantidad de lectores, y donde las marcas necesitaban estar para legitimarse, aún así en 2015 cerró porque no fue un éxito comercial tampoco, y era muy difícil de mantener este modelo editorial y que sea sustentable económicamente. Entonces eso también como para pensar lo difícil que es y que sigue siendo mantener un medio digital y que sea interesante en esta conversación de la moda. Por otro lado también, así como hablamos de los cambios que pueden surgir a partir de la transformación en el consumo, en la manera en que uno accede a la información, hay cosas que nunca cambian y que tienen que ver con cuál es el oficio que uno tiene como periodista, que tiene que ver justamente con buscar la noticia, generar historias, buscar cosas que sean interesantes de acuerdo a la época. Hay notas que vamos a ver replicadas en todos lados porque sabemos que
generan una repercusión, pero hay otras que hay que salir a buscarlas, hay que trabajarlas, y yo por eso pongo el caso de Susi Menkes, que es una periodista que hasta el día de hoy tiene, creo que tiene 75 años, ella está en movimiento permanentemente, o sea, no hace periodismo desde la computadora, que eso es lo que a mí me interesa mucho remarcar, que no por tener acceso a todo, hoy uno puede acceder a la información y a saber y estar al día con la moda, pero que eso no es sinónimo de estar en la moda, de saber qué es lo que está pasando y de qué manera se están dando los cambios. Digo, eso en la computadora no te lo puede dar nunca, un teléfono no te lo puede dar nunca, porque es estar y es percibir y es darse cuenta y es generar experiencia. Y esto, bueno, yo pongo el caso de Susi Menkes porque ella durante 25 años fue la directora de moda del New York Times. Ella después se va a trabajar en la edición internacional de revista Vogue, y ahora, bueno, tiene su propio sitio donde básicamente lo más interesante que está teniendo son los podcasts que publica, y además, bueno, está por publicar un libro sobre su trayectoria en la moda, pero que es una persona que va a cubrir todas las semanas de la moda, es una de las pocas periodistas que cubre las 4 semanas de la moda, que es estar antes de los desfiles, estar después de los desfiles, y siempre la vas a ver trabajando, o sea, cuando alguien, digamos, vas a cubrir la Semana de la Moda Internacional, ella te la cruzas en todos los desfiles, ella está ahí, es parte de esta conversación que se entabla en lo que es este mes de colecciones en 4 ciudades, que es como el calendario oficial, obviamente, de la moda. Pero eso no cambia, o sea, obviamente que ella, al trabajar con medios que nosotros tenemos un mercado muy distinto al mercado de Estados Unidos o al mercado europeo. En Latinoamérica prácticamente no se cubre la Semana de la Moda en situ, sino con determinadas marcas o determinadas semanas de la moda, pero no se cubre con la misma repercusión, justamente por un tema de recursos económicos más que de ganas o de personal capacitado para hacerlo. Pero sí tomar en cuenta estas ideas, ¿no? Ella está, que por tanta cantidad de años de trabajo también podría hacer periodismo desde el mail, desde el WhatsApp, o pedir audios o hacer Zooms, pero que no te cambia la experiencia de estar mano a mano con tu entrevistado, o estar en contacto con las ropas, o estar en contacto con la mesa de trabajo del diseñador y ver qué es lo que está pasando, que cambia muchísimo la información cuando vos la generás de primera mano a cuando ya te la dan digerida de esto es lo que hay que publicar. Y eso no cambia, por más que Internet sea todo mucho más efímero, por más que necesitemos renovación constante y que todos accedamos a la misma información, digo, hay que ver cómo cada cual llega a esa información para darle un tono distintivo, y creo que justamente eso es lo que modifica totalmente en la manera en que uno puede sobresalir en un mercado donde, bueno, pongo esta foto que me parece súper interesante de ver que antes un backstage no entraba nadie, era un lugar vedado, era un lugar donde están las modelos y las personas de las marcas que trabajaban, y ahora es un lugar, un espacio de trabajo en donde a la marca le sirve tanto la foto de pasarela o más la del backstage, le sirve. De hecho, las invitaciones a los desfiles muchas veces son invitaciones por las marcas para que vayas al backstage a ver las uñas, la belleza, las líneas de cosmético que lanzan. Hay hasta perfumes que acompañan a los backstage, que esos fotos no hay manera en que pueda publicarse, pero justamente entonces en estos relacionamientos que hacen las marcas con los periodistas es justamente que se termina convirtiendo también en noticia lo que pasa atrás del desfile, y el desfile pasa a ser algo realmente secundario, o algo que es una herramienta más dentro de todo lo que se va a comunicar en una colección. Entonces, eso también, hay cosas que podemos tomar en cuenta, ¿no? Que el oficio es el de informar, eso es lo que es un periodista. El periodista lo que ofrece es un servicio, es lo que hace, lo que lo diferencia de una novela, de ser un escritor de novela, por ejemplo, de lo que lo diferencia de no utilizar géneros específicamente literarios, porque lo que estás trabajando son con hechos reales, cosas que están ocurriendo. Uno también, justamente en esta era que uno cambia la manera en cómo se accede a la información, tiene que ver justamente con ser los ojos y los oídos del lector, que eso es un consejo que da siempre Susi Menkes en las charlas que da para los estudiantes de periodismo de moda.
estamos escribiendo, o estamos haciendo un video, o estamos cubriendo de manera visual o haciendo una crónica de imágenes para una persona que no está en el mismo lugar en donde estamos nosotros, y entonces nosotros tenemos esa posibilidad de ser el oído y los ojos de otra persona. También hay algo que tiene que ver con cómo llegamos a esa información, ¿no? Cómo llegamos a ver algo y que nunca deje de sorprenderte, tratar de tener esa mirada como novedad de lo que nosotros estamos haciendo. Después, por otro lado, cosas que sirven para generar una rutina, tiene que ver con los seguimientos de temas que uno lo puede ir haciendo. La moda ha tenido, sobre todo en lo que son estos últimos 15 años, cantidad de cambios que, si bien son muy interesantes de ver con cuáles fueron las recorridas que han tenido diseñadores, tendencias, productos, clima de época, de cómo se ha gestado cada cosa, y también por otro lado, el momento histórico que nosotros transitamos desde la irrupción de Internet hasta vivir una pandemia, es que nosotros podemos tener como en un pasado próximo o en un futuro próximo las claves para entender el momento y aprender a ponerle palabras a eso que nosotros estamos transitando, y que por otro lado nada puede resultar como la única palabra. Lo que uno creía, por ejemplo, en 2012, que el fast fashion iba a ser el oráculo de la moda, que de hecho después surge el See Now Buy Now, por ejemplo, como respuesta a lo que hacía Zara y H&M con respecto a la copia de diseños en cuanto salían a la pasarela. De hecho, existieron marcas, y hoy hay algunas marcas que siguen trabajando con ese modelo de comercialización, pero marcas de lujo que han bajado a un plan de negocios de acuerdo a lo que es el fast fashion, como si uno fuera a comprar todos los meses ropa en Chanel, como va H&M, por ejemplo. Hubo toda una repercusión, un cambio en ese momento, las colaboraciones que H&M hacía con el mercado de lujo, que parecía como que no íbamos a salir nunca de ahí. Cuando empiezan a emerger las marcas sustentables que aparecían con una mentalidad 100% sustentable, y vos decías cómo van a mantenerse en un mercado que necesita novedad permanente, y fíjense que en la misma década, hacia finales de lo que fue la década pasada, empieza a ser el modo de poder estar en la moda, porque nadie vende tanto ya como antes, los volúmenes cambiaron totalmente. Entonces esos seguimientos nos dan esa ayuda para poder entender la época, y más teniendo como aliciente este momento que es histórico. Cuando empezó la pandemia creíamos que nunca más nos íbamos a sacar el jogging, y que nadie más iba a vestir, y que nadie va a querer resignar lo que es la comodidad y la practicidad de estar en zapatillas. Digo, cómo fue evolucionando. Hoy todas esas cosas uno las puede seguir reportando, pero justamente al hacer seguimientos para ver cómo fue evolucionando todos esos, o desde estados de ánimo, desde climas de época, o desde ideas que van apareciendo en determinados momentos. Uno puede ver cómo una marca retoma el pasado, transita el presente y mira el futuro, a partir también del contexto en el que está inmerso, qué significa lo que hace en determinados momentos en los que está aconteciendo, que ahora les voy a mostrar unos casos que a mí me parecen interesantes para ver, de marcas que al principio las veíamos y era un rechazo total, y después terminar queriéndolas, o lo mismo con las tendencias, rechazarlas totalmente, y después de tanta repetición que hubo visual, terminás adoptándola. Entonces eso también es interesante, que más allá que la comodidad que tienen las redes sociales, la comodidad que puede llegar a tener ver un desfile por Instagram o por YouTube, lo que no cambia para nada es el tema del vivo, de poder acceder en el momento que está aconteciendo ese hecho. No es lo mismo algo que está mediado por la tecnología que algo que está dentro de las posibilidades que tenemos de cubrir la moda, ¿no? Y por otro lado, tomar en cuenta que mientras más se ve, mejor se conoce lo que está pasando en la moda. Así que eso también es interesante de tomarlo en cuenta, que más allá de las elecciones que tengan determinadas personas, o
medios que nosotros podamos seguir porque nos interesa informarnos con ellos, también no deja de ser una versión acotada de lo que ellos están queriendo plasmar de lo que es moda, o lo que ellos cubren como moda. Así que sí, como nosotros como periodistas tenemos que plantear cuáles son nuestras líneas de trabajo, qué vamos a ver, y eso... digo, lo que sirve es conocer todo lo que está pasando. Uno no tiene por qué escribir de todo lo que va, todo lo que va, pero sí uno tiene que saber todo lo que está pasando, y justamente la moda, al tener tanta vinculación con la sociedad y con lo que está pasando en esa sociedad, nosotros no podemos desglosar y decir, bueno, como pasaría con la música, que si ves un recital de los Rolling Stones o de Harry Styles, no hace falta que sepas mucho qué está sucediendo en esto o aquello, porque ellos en sí son un acontecimiento. La moda, para acontecer, necesita de su sociedad. Entonces eso nosotros no nos podemos alejar de lo que está pasando y entender qué es lo que está pasando para encontrar la explicación a lo que está sucediendo en la moda. Y acá estas son cosas que a mí me parecen interesantes, como gestos interesantes a partir de cómo construir un perfil profesional. Por un lado, tener como ejercicio el mantener rutinas, ¿no? Si uno tiene un sitio o edita sus propias redes sociales, digo, hacer un calendario, llevar esas rutinas de decir, bueno, estandarizar que voy a publicar todas las semanas, qué voy a publicar, de qué manera me paro frente a la información que quiero compartir, cómo la voy a distribuir, sobre qué medios. Hoy hay cantidad de herramientas que se pueden utilizar desde un newsletter, desde elegir una plataforma como Instagram, o elegir un blog, o elegir una página, como para mostrar y visibilizar nuestro trabajo, que eso también es como el nuevo currículum, ¿no? Que antes el networking era como fundamental, acceder a una persona y tratar de ir o esperarla a la salida de una redacción, a la salida sabes que va a tal o cual lugar para que te pueda conocer o acercarle tus datos, y hoy en realidad las mismas plataformas digitales son las que funcionan como currículum, así que eso también como para tenerlo en cuenta y aprovecharlo como un recurso que Internet nos da, que además es gratuito también, como para acceder a todo eso y ver qué es lo que mejor nos ayuda en nuestro perfil profesional. Y por otro lado también al momento de instalarse en el mercado para tratar de insertarse y empezar a trabajar en lo que es el periodismo de moda, también tomar en cuenta qué se está haciendo y qué no se está haciendo, justamente para poder aportar algo distinto y mantener esa frescura que sí es necesaria en esta era digital, o digitada por imágenes también. Digo, ¿qué es lo que podemos aportar que no se esté aportando? Saber qué es lo que quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar. Y por otro lado, algo que a mí me parece sumamente sencillo por un lado, pero por otro fundamental, que es llevar apuntes, ¿no? Porque una vez confía demasiado en la memoria, y la memoria es como bastante traicionera en determinadas cosas, ya sea de ideas propias o de cosas que me están diciendo, o ideas para desarrollar una nota. Digo, lo mejor siempre es llevar apuntes, que los apuntes, digo, los mantenés en un mismo lugar y después vos haces uso o no de esos materiales que se van necesitando. Otras cosas que me parecen interesantes, que son justamente a partir, y que surge a partir de todo lo que se comparte en Internet, tiene que ver con los recursos digitales que cada marca hace uso, y también de los archivos que ponen a disposición del público. Eso también es algo que marca un momento histórico y cultural muy grande dentro de lo que es la manera de acceder a la información. Hay materiales que antes no había otra forma que un libro, y un libro que a lo mejor pudiera tener 10 años de investigación hasta salir a la venta, no era lo más apropiado. Digamos, hay muchos diseñadores que han lanzado su propio libro en la década del 50, como Claire McCardell o como Christian Dior, que han lanzado sus propios libros, o casos como Yves Saint Laurent, que siempre ha pensado su legado para ser compartido, o Martín Margiela, que han tenido esa inquietud desde el primer momento, pero no era lo más natural
que sucediera. Entonces eso también es algo como muy interesante, de ver cómo las propias marcas ponen a disposición todo el material. Yo acá, bueno, esta imagen que puse es el caso de Inside Chanel, que es el recurso de archivo que tiene la casa Chanel, que lanzó en 2013, primero en YouTube, y hoy está, bueno, y parte de toda la comunicación de la marca, es parte de la comunicación institucional de la marca, donde van contando toda la historia de la casa Chanel, que creo que Coco Chanel debe ser una de las diseñadoras más perfiladas de la historia de la moda, sino la más referenciada, hasta punto tal que se le atribuyen frases que jamás dijo, o cosas, pensamientos o historias o leyendas que nadie sabe si sucedieron, pero se las dan por cierta. Pero justamente la casa Chanel toma ese clima que hay con respecto a su fundadora, y hace estos clips que son cortísimos, son de 1,5 minutos, 2 minutos, creo que el máximo son de 3 minutos, donde las diferentes huellas de identidad de Chanel son revisitadas a partir de material histórico. Entonces uno ve, desde escuchar la voz de Chanel, que eso también no es lo más común de ver diseñadores históricos, conocerles la voz, verlos en movimiento, porque es todo material de archivo, de ver la relación que tuvo con otras disciplinas, bueno, el caso de Chanel, que se ha involucrado con las vanguardias históricas, de su relación con la literatura, la relación con la ropa de hombre, por ejemplo, con la indumentaria masculina, de cómo se gestó un perfume, y todo, bueno, cosas que obviamente que uno las escuchó, las leyó, o le interesó en algún momento, pero ahora puesto en otro contexto, y esto lo están teniendo todas las casas de moda, porque desde la casa Pató hasta la casa Margiela, todos, si no han hecho un archivo digital, han hecho una muestra en el museo, que eso también es otro tema que me parece súper interesante para explorar, de cómo antes un objeto llegaba al museo para contar a partir del pasado, a partir de algo que ya no estaba, empezar a contar su historia, y ahora todos los diseñadores están vivos y hacen muestras en los museos también, y que no hay un museo alrededor del mundo que no tenga su propia muestra de moda. Entonces es interesante ver y utilizar todos estos materiales que están disponibles para todos, y que por otro lado, justamente por este grado de disponibilidad y de acceso que todos sentimos que tenemos con todo, es como que también pensamos que nunca más van a estar, y hay cosas que las marcas ponen online y después las sacan. Por ejemplo, Chanel en su momento también había sacado un blog que era muy interesante de ver cómo llevaban una colección en el antes, durante y el después, y después, bueno, ese blog lo sacaron, no existió más, se lo quedó aquel que hizo capturas o el que logró bajar determinadas cosas. Entonces eso es interesante también aprovecharlo como un recurso que antes teníamos los libros o teníamos la exclusiva en una revista, o un perfil de un escritor que es un genio como escribe determinadas cosas, y vos decís, bueno, lo esperamos a que salga en la revista, y ahora está como muy accesible toda esa historia de las marcas. Y también podemos, en esto que nosotros vamos a trabajar mucho en periodismo, ¿qué quieren comunicar las marcas? ¿Por qué Chanel y Dior son distintas? ¿Por qué Balenciaga no tiene nada que ver con Dior y con Chanel? Y eso es posible que uno lo rastree a partir de mirar cómo comunican las marcas, ¿no? A qué público se dirigen. En general se suele siempre simplificar todo y decir todo es para los millennials, o todo para los centennials, o todas las juventudes en todas las épocas han causado revuelo y han causado furor, y la moda ha tratado de poner el foco en todas las juventudes desde los 60 hasta ahora, todas son importantes. Pero hay algo más detrás de eso, que las marcas hoy en el mercado digital ya nos tienen, bueno, me interesa mi clienta que es ABC1, o sea, en internet te comunicas con todo, con diferentes perfiles de consumidores. Entonces eso también es interesante ver cómo las marcas generan esta comunicación con nosotros, a ver de qué manera accedemos, y que también después nosotros podemos reponer a ver qué causó en nosotros al hacer una compra y por qué elegimos una marca por sobre otra. Eso también es interesante de evaluarlo, ¿no? Porque digamos, el abanico de posibilidades que hay para acceder a productos es infinito hoy, digamos, y no necesitamos, esto lo remarco, que una revista o una editora o una figura
legitimada, reconocida, nos diga qué comprar o qué. A veces uno va a comprar cosas que escuchó porque o lo repitieron muchas veces en Twitter y vas y lo compras porque si lo están diciendo o alguien que te interesa cómo se comunica en las redes sociales lo está promocionando y en realidad vos no tenés ninguna referencia de la persona, sino que lo que tenés referencia es cómo lo hace y eso es lo que lo vuelve interesante al momento de consumirlo. Entonces eso también como para tomarlo en cuenta al momento digo, todo, yo estoy como convencida de que de todo uno puede hacer una noticia, puede encontrar una historia, de todas las cosas que uno va interesándose, bueno, por algo me interesa, entonces ver de qué manera eso me interesa y que eso también tenga entonces una posibilidad de ser nota o de convertirse en una historia para investigar. Después otra de las cosas que también que uno, al trabajar con el ahora, por un lado, la noticia, o sea, sigue siendo el alma de lo que es el periodismo, o sea, todo surge de una noticia, ¿no? Puede ser una noticia histórica, puede ser una noticia actual, pero todo parte de lo que tiene que ver con el ahora, siempre hay un ancla en lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, eso también, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos tan movilizados por las transformaciones que nos van interpelando, cómo percibir los cambios y cómo interpretar esos cambios que se están dando. Por un lado, tomar en cuenta que esto es algo que yo retomo de Susana Solquén, que es una socióloga argentina especializada en lo que es indumentaria y en lo que es la historia de la moda en Argentina, que tiene que ver con que las sociedades reconfiguran la jerarquía de sus valores a partir de las necesidades que tienen en cada etapa. Que eso, digo, podemos entenderlo a partir de lo que es necesario en cada etapa para entender también por qué determinados productos reflejan o son referencia de diferentes décadas o de diferentes momentos. Eso tiene que ver específicamente con las necesidades que uno va teniendo. Fíjense, nosotros aparentemente estaríamos saliendo ya de la pandemia, pero hace 1 año y medio lo único que hablábamos era de la yoguineta, cuando teníamos que hablar una charla coloquial, obviamente, de uno de los impactos que nos ha dado la pandemia, tenía que ver con el modo en que uno se vestía también, que eso también uno lo podía pensar a partir de que bueno, te estás vistiendo para vos mismo, te estás vistiendo para el Zoom, que ya no había otra salida que bajar a comprar algo, salir a la calle por algo específico, pero ya no teníamos una vida social como la que se había acostumbrado, y eso hace también obviamente que impacte en la vestimenta, y por otro lado la vestimenta misma que ya no es para ir a trabajar o para ir a estudiar, sino que te vestís para vos mismo, y eso también va cambiando, hace que cambie la necesidad. Que si se fijan había personas que decían que se seguían maquillando, que seguían utilizando los tacos, porque tenía que ver con su estilo, con su forma de vida, y era muy difícil de renunciar a eso, pero por otro lado estaban las personas que decían yo no me voy a sacar nunca más el jogging, no me voy a sacar nunca más el pijama, y ahí hay marcas que tenían esa línea como ahí incipiente, y marcas que lanzaron específicamente la línea de entrecasa porque era lo que se necesitaba en ese momento y no tenía ningún sentido vender un vestido bordado cuando no tenías dónde ponértelo, o vender tacos cuando podías hacer mocasines pensados para estar en tu casa, o zapatillas pensadas para estar en tu casa. Entonces eso también, digo, es interesante que algo tan profundo y tan, una crisis sanitaria tan enorme como la que nosotros pasamos, digo, ver qué es lo que nos deja y de qué vamos a seguir hablando de acá en el futuro y cómo se va a percibir eso en el futuro. Y yo acá como ejemplo pongo 3 momentos que para mí son interesantes de ver en la historia de la moda, que por un lado tiene que ver con el Fashion Police, que aparece a mediados de los 90 como una burla a la alfombra roja de los Oscars, que tuvo tal repercusión esa burla por cómo se vestían las personas en la alfombra roja, que fue un programa que duró hasta 2017. O sea, duró más de 20 años ese programa, burlándose de cómo, o sea, era gracioso, tiene que ver, ¿no?, con esas formas que uno sabe que está mal, pero se ríe igual, ¿no?, que tiene que ver con esta forma de la farsa, ¿no?
de reírse de cosas que son políticamente incorrectas. Pero fíjense que es un programa que, bueno, John Rivers muere en 2014, el programa siguió 3 años más, pero ya los últimos años de John Rivers no tenían demasiada, digamos, repercusión en cuanto a lo que generó en el pasado, porque ya era como que de qué nos estamos riendo, pero es porque nosotros cambiamos como consumidores o como lectores o como televidentes, éramos nosotros los que habíamos cambiado, ellos siguieron igual. Entonces por eso te empieza a no generar tanta gracia, y por eso después el programa cuando se termina, yo creo que no se enteró, mucha gente que se terminó porque ya no causaba ninguna repercusión, entonces que esté o no esté, no le pasaba nada, nadie se dio por enterado. Ya incluso no porque no exista más esa burla o esa ironía sobre el aspecto de las personas, sino porque ahora la función de eso lo tiene Twitter, entonces ¿para qué dedicárselo a un programa si ahora en Twitter cualquiera puede decir lo que le plazca y no necesita al Fashion Police para legitimar sus dichos? En el caso de que existan todas las personas que lo hacen de manera negativa, porque también obviamente que hay muchos usuarios que lo hacen de forma positiva e incluso lo focalizan a partir del conocimiento, de aportar conocimiento sobre lo que se está viendo y darle un contexto o explicar qué es lo que se está viendo. Por otro lado, la imagen del medio, que es la primera portada de Anna Wintour como directora de la revista Vogue, que estamos hablando en el año 89, noviembre del 89, cuando se estaba gestando un gran cambio, no solamente por el cambio de década, y también ya con la mirada en el fin de siglo, también una década que estaba colmada por lo que era lo ostentoso, el maximalismo, los grandes desfiles, bueno, fue la década de las sombreras, ¿no? De los zapatos en punta, donde todo tenía que ser demasiado a propósito, todo tenía que ser demasiado como extravagante, y Anna Wintour, esta etapa se convierte como en algo emblemático de una época, porque mezcla un producto de la alta moda con un producto de cultura masiva, como es el jean, y un suéter de alta costura de Christian Lacroix. Y ahí básicamente lo que... Obviamente que en el momento que está sucediendo uno lo toma como una portada que está siendo disruptiva, pero no podés llegar a entender cuál va a ser el impacto que tenga, pero ahí estábamos hablando también de cómo se estaba acelerando la democratización de la moda, de que ya no iba a ser necesario vestirse para, digamos, esto también el concepto de fashion victim, ¿no? De víctima de la moda, que existió hasta no hace mucho, hoy cada vez está más en desuso, pero que las personas que accedían a la moda se vestían de los pies a la cabeza con una marca y le eran leales a una marca. Hoy no existe más la lealtad de una marca, porque vos podés tener un perfume de Dior y ponerte las zapatillas de Balenciaga y querer tener un cinturón de Hermès. Cambió totalmente. Antes, en los 80, la persona que accedía a las grandes marcas era básicamente alguien que se vestía de la cabeza a los pies y quería que se le dieran esas marcas de identidad como propias, porque se sentían como parte del legado de lo que le podía dar una casa tradicional o una casa de lujo. Pero esto después fue acompañado obviamente por un cambio a partir de los diseñadores que empiezan a operar y gestar el cambio de los 90. Yo también algo que hago referencia es que a fin de la década del 90 aparece Sex and the City, donde esta idea de no importa de dónde vengan los fondos, pero vos te podés vestir con marcas de lujo, y por otro lado donde podés mezclar lo que recién sale de la pasarela con algo que sale en una tienda de segunda mano, y fíjense cómo eso siguió impactando durante décadas, porque bueno, Sex and the City deja de salir al aire en 2004, y hasta no hace mucho, que hoy, bueno, como hubo una vuelta con esta temporada, pero que se seguía hablando de Carrie Bradshaw como si fuera un personaje real, ¿no? Que se habla como si fuera una celebridad y no un personaje ficticio. De hecho, Sarah Jessica Parker tiene una marca de zapatos, o sea, tan fuerte lo que generó esa serie, que si uno puede hacer una lectura más profunda a partir de lo que significa sociológicamente, y no solamente decir, bueno, era una serie de zapatos, de amigas y de salidas, que uno puede ir como más en profundidad y ver cuáles eran las marcas sociológicas que estaban demostrando, y también que a la mujer que se dirigían en ese momento era una mujer que tenía esas inquietudes, y que obviamente cuando pasa el tiempo ya no tenés más esas inquietudes, o sea, es un momento que vos te vas a vivir sola, es un momento que vas armando tu vida laboral, y después
se trata de vivir, ¿no? Se trata de seguir. Entonces, esta portada se puede hacer una relectura de diferentes maneras de lo que significaba y que en ese momento era, bueno, ¿por qué hacen algo tan sencillito cuando podrían haber hecho de...? Y esa fue como se dio a conocer Anna Wintour. Entonces, fíjense cómo cada cambio después va teniendo su repercusión. Y después esta, por otro lado, que es una de las primeras portadas que salieron en pandemia, pues las revistas de moda trabajan con 2 o 3 meses de anticipación, ya saben básicamente cómo va a ser su año de publicación, y con la pandemia pasó que cuando en un momento se quedaron sin portadas, o sea que ya no se podían citar a las modelos, ni a los maquilladores, ni al fotógrafo, ni generar locaciones, ni pedir ropa, todo lo que pone en marcha, toda esta operativa que pone a disposición una portada para salir al mes siguiente en los kioscos, ¿no? Y esta fue una portada que se hizo 100% digital, que desde la ropa es digital, y la ropa está toda, es de Dolce & Gabbana, y está pensada por Dolce & Gabbana, el modelo, el paisaje, es todo digital, es todo, eso también como para entender por un lado el tema de cuando los recursos que uno trabaja, con el periodismo siempre son pocos, digamos, recursos económicos, es más imaginativo, más creativo que un rédito económico, lo que se puede sacar realmente, pero por otro lado también ver este tipo de repercusiones, porque también cuando salió esta revista que era Vogue Taiwan, pasaba, ¿no?, de pensar... esto va a ser el futuro de la moda, que se hablaba que eso iba a ser el futuro de la moda, que no iba a haber más semana de la moda, que ya se iban a terminar las grandes producciones, que ya no iban a tener más espacio, o sea, se hablaba de tantas cosas que después la moda en realidad volvió a acomodarse a como estaba antes, pero reconfigurarse desde diferentes formas en otros aspectos que tienen que ver sobre todo con la comercialización y la distribución y los volúmenes, es donde más está impactando el cambio, a partir de un consumidor que consume mucho menos, pero después básicamente esas señas se han demostrado que esto, bueno, lo vamos a hablar el martes próximo más en detalle, que pensarse que el desfile no iba a existir más o que el desfile ya no era necesario, y es lo que más demostró la moda que era necesario después de la pandemia, volver a esa idea de convivio, esa idea de reunión en lugar de los hechos, y no importa que haya que viajar en avión, o sea, hay cosas como que se pensaban que no, y cosas que volvieron a su lugar de origen. Por otro lado, también para pensar cosas por un lado, para entender esto de la aceleración que vamos teniendo, cosas que han sucedido la década pasada, que parecería que pasaron no sé cuántas décadas, porque la moda siempre, si bien se nutre de los cambios y de las innovaciones y de las novedades, por otro lado también cambia de una manera muy despacio, las estructuras son muy fijas y va cambiando de a poco. Fíjense que nosotros hablamos de la silueta de los años 20, hablamos de la silueta de los años 50 y entendemos que es la década entera. Nosotros en 2010, en la década del 2000, podemos hablar de una infinidad de siluetas que han surgido, infinidad de tendencias que han aparecido y algunas que han sobrevivido, pero ya no es posible decir, bueno, esta silueta representa la década de 2010, no es posible decir eso, pero sin embargo la década del 50 o la década del 60 uno puede decir y establecer, y nos vamos a poner seguramente todos de acuerdo que estas son las siluetas de todo el siglo XX, por ejemplo. Y acá un momento que a mí me parece fundamental también para entender cosas que nos vamos naturalizando, como entender que la tecnología siempre ha sido parte de nuestra vida, que siempre hemos tenido un teléfono al lado para poder saber todo lo que necesitamos saber, que eso no fue siempre así, digamos, hace 20 años no tenías esa posibilidad en lo más mínimo de que Internet sea parte de tu vida de una manera tan fundamental como es ahora, que esto fue en 2014 en London Fashion Week, cuando Burberry presenta la colección de primavera 2015, y se convierte en la primera marca en hacer una alianza con una línea, con una marca de tecnología, en este caso era para lanzar el iPhone 5S de Apple, y esto lo que me parece interesante es que lo que lanzaba Apple con el iPhone 5S era una cámara semiprofesional hasta ese momento, o sea, fíjense, hay que ver las edades que cada cual tiene, los que están acá presentes,
pero si uno ve la calidad del teléfono que tenía en 2010, y seguramente la foto hoy ya no existe, si una cosa toda pixelada, porque justamente no había calidad. Lo que estábamos accediendo a la tecnología, y mientras accedíamos a la tecnología, iban apareciendo nuevas, se iban incorporando las innovaciones tecnológicas todo el tiempo, y por eso también el teléfono celular pasó a ser un producto de moda, porque lo cambiabas permanentemente, porque cada vez salía uno mejor. Y cuando en 2014 iPhone presenta el 5S, el iPhone 5S, digo, te ofrecía eso, la posibilidad de tener una cámara semiprofesional y dejar de salir con una cámara de fotos, por ejemplo. Eso era un cambio enorme. Eso, por ejemplo, es algo que realmente marcó un momento de moda muy interesante, un momento cultural muy importante, y hoy nos parece de lo más natural que todas las marcas de tecnología estén incorporadas a la moda, y de hecho desarrollen tecnologías en conjunto para lanzar productos de moda. Pero sin embargo, ni siquiera, no tiene ni 10 años esta colaboración todavía, pero impactó de esa manera. Que así como en 1947, en febrero del 47, Christian Dior lanza el New Look, que terminó siendo un momento de referencia absoluto, que sigue siendo un momento icónico para la moda, emblemático, que muestra y representa algo, y que sobre todo, bueno, yo lo traigo a colación porque en pandemia se hablaba mucho de la Segunda Guerra Mundial, las similitudes con la pandemia, y por otro lado, para entender cómo íbamos a salir de la pandemia, se pensaba cómo se salió de la Segunda Guerra Mundial a partir de la moda, ¿no? Obviamente, y de cómo Christian Dior, pensando en embellecer el mundo a partir del rol de la mujer que él le daba en esos cambios, y sobre todo el cambio en la vestimenta que Dior, porque en realidad el cambio se da a partir de volver a principios del siglo XX, mientras que la mujer hasta ese momento venía con una evolución, pero sin embargo, bueno, se convierte en un momento icónico, pero la mujer no empezó a vestirse igual con el New Look para cualquier cosa, y era el New Look la única respuesta. A Chanel, en esta época él ya se había retirado, pero en su regreso, si bien le costó volver, insertarse de manera exitosa nuevamente en el mercado, ella siguió con su pauta de una mujer moderna, no quiso volver al pasado. En el 68 Balenciaga se retira justamente porque ya la alta costura no tenía sentido, digamos, los cambios se siguieron dando, pero este momento en el 47, digamos, marca un momento específico, y te lleva a contar qué era lo que estaba sucediendo, te lleva a poder hacer un contexto de qué estaba pasando para que esta imagen se convirtiera en algo tan potente para la historia de la moda. Y acá momentos mucho más actuales para nosotros, que por un lado tienen que ver con Balenciaga, que desde que llegó de una pasalía a la casa Balenciaga, como que pone todo como en cuestionamiento, trastabilla totalmente todo lo que se creía que podía llegar a ser moda. Por un lado, porque justamente el periodismo de moda lo que apela siempre es a la noción del buen gusto, del bien vestido, o el podio de las mejores y peores vestidas, el no te lo pongas, los sí, los no. Y sin embargo, bueno, Balenciaga lo que pone como un poco en cuestionamiento es absolutamente todos esos conceptos que nosotros creíamos que eran intocables. Saca este tipo de looks a la pasarela, y no entendés si es un chiste o si es una ironía sobre algo, pero sin embargo son looks que venden y looks que se agotan. Estas son las calzas, botas, que estaban agotadas antes de salir a la venta, ya estaban agotadas por el sistema de pre-order. Lo mismo que estas bolsas, son las bolsas que usan para indumentaria mayorista, o sea, se puso de moda, termina siendo una tendencia, pero marca un momento de cambio, que eso también ahí es interesante porque lo tenemos como muy cercano en el tiempo, como para poder reponer esos momentos de la crítica de moda y del periodismo de moda, de cómo lo consideraba la prensa. Las primeras colecciones de Balenciaga, al igual que las primeras colecciones de María Grazia Chiuri en Dior, hablo de los medios hegemónicos, ¿no? Era un no rotundo por sobre las propuestas que ellos hacían, y después cómo fueron cambiando y cómo fueron modificando su mirada a las propuestas que
que estas casas estaban haciendo. Balenciaga se empezó a entender que el cambio que ofrecía Demna Gvasalia tenía que ver con el consumo, que estaba hablando de un nuevo consumidor de moda, que no es que estaba vendiendo específicamente el producto en sí por un capricho específico del diseñador, que ya no existía esa idea de capricho de diseñador y que yo veo que esta temporada voy a inundar todo de flores porque así lo pensé o lo soñé o me inspiré. Esa idea platónica de la inspiración de la musa, digamos, acá ya dejó de estar porque estábamos hablando de el consumo, de qué se vende y qué no se vende, qué se produce y si se produce es porque se vende. Y algo que me parece interesante en el caso de María Gracia Churi, cuando llega a Dior, es que ella siempre mantuvo la conversación del feminismo. Obviamente que el feminismo no es ni un invento de las casas de moda, ni es un movimiento gestado desde la moda, sino que es un movimiento que tiene que ver con las mujeres y de ver de qué manera ha impactado en la moda. Eso es lo interesante de poder verlo. Pero en esta cuarta ola del feminismo, digamos, nunca el feminismo tuvo tanta repercusión como está teniendo ahora, porque no haya sido masivo en otras épocas, pero no ha tenido la repercusión ni la visibilidad que tiene hoy, y que una casa de moda como la de Dior, que por un lado siempre han sido directores creativos, han sido hombres, una casa pensada por un hombre, básicamente, que por otro lado es un hombre que ha sido muy amoroso con las mujeres y siempre se valió de la opinión y del acompañamiento de mujeres en su casa de moda, pero que básicamente en la época en que Dior pensó su casa de moda, él no tenía el feminismo como norte, tenía otra cosa, pensaba otra cosa, pero que María Gracia Churi se haya puesto esta bandera del feminismo y hacer todas las colecciones que tengan una coherencia con el feminismo, es como muy interesante porque ella logró poner no solamente, pongo la imagen de la remera de todos deberíamos ser feministas, pero no es, ni siquiera es una frase de María Gracia Churi, pero ha logrado llevar esto a la alfombra roja, a la tapa de las revistas, que se hable de esto, de que se reedite el libro de poemas, y por otro lado también ofrecer colecciones que tenían que ver con prendas que uno puede definir como feministas, en el sentido que eran prendas cómodas, prendas que no estaban pensadas para impactar, sino para que uno se sintiera bien. La cantidad de chaquetas, de las carteras que son con correa, cambiar el taco de los históricos zapatos en punta de Dior, incorporar zapatillas. La primera colección abre con unas calzas blancas. Digo, ha tenido ese gran impacto, y que fíjense que ella, todas las colecciones va por eso, ¿no? Está y trabaja en alianzas con diferentes artistas. De hecho, uno de los últimos podcasts de la Casa Dior es con Judy Chicago, ¿no? que es una artista emblema de la segunda ola del feminismo, donde su gran obra de Dinner Party es emblemática para el feminismo, ¿no? Y fue la que presentó la muestra de Dior en Nueva York con María Gracia Churi y Judy Chicago. Digo, la moda deja de hablar de moda y la moda se abre a lo que está pasando. Eso es lo que tiene de interesante. Por eso les digo que son justamente dos marcas que uno puede ir a reponer los artículos y ver cómo fue modificando la opinión del periodismo en decirle que no, lo que están haciendo no está bueno, a después dedicarle perfiles para decir cuál fue el impacto que ellos han generado en la manera en que nosotros consumimos moda. Y por otro lado también acá, bueno, el caso de las zapatillas, esto es en la colección de alta costura de Dior, que no sé si recuerdan que en 2013 tanto Dior como Chanel coincidieron en el uso de zapatillas, que era histórico también, la primera vez en la historia de la moda que una colección de alta costura tuviera zapatillas, que justamente hablaba de los cambios que se estaban atravesando, de lo que estaba impactando en ese momento. Las zapatillas uno no las puede considerar nunca tendencia porque siempre han estado y siempre han sido parte de nuestra vida, por lo que es moda, no tendencia. Pero fue una manera de legitimar, y fíjense que las zapatillas nunca más se fueron de lo que es la conversación del vestuario cotidiano para nosotros. Entonces son cosas que tiene que ver
con el resultado de los comportamientos que va teniendo una sociedad y cómo esas estructuras se reflejan en esa sociedad. Eso es lo que me parece interesante de poder, como periodistas, retomar y tomar de los cambios que se van sucediendo, sobre todo en una época como la nuestra, que lo repito, o sea, es histórico. Las transformaciones se están dando, mientras estamos transitando y comentando diferentes cosas que van cambiando, aparecen innovaciones, es permanente ese diálogo con la novedad y con la transformación que uno va teniendo. Son cosas que son parte de nuestro cotidiano. Y esto, por ejemplo, algo que me parece interesante, que salió ayer, digo, ¿qué me están diciendo las marcas? ¿Qué me está diciendo esta época? ¿Qué me está diciendo el consumidor? Digo, como periodista yo todo el tiempo me tengo que poner esas inquietudes, tenerlas como presentes para ver para dónde voy, qué es lo que estoy percibiendo, qué significado le puedo dar a lo que está pasando. Y acá, por ejemplo, el caso de Balenciaga, que ayer lanza una línea que se llama París, de zapatillas, y que aparecen con videos, que son zapatillas que acá hacia la derecha es la zapatilla como supuestamente se rompe toda y que te venden la zapatilla rota. Y en realidad, bueno, el producto que ellos venden sería este, que es como un producto como de segunda mano. Es como muy interesante ver, a ver, qué es lo que me está proponiendo. O sea, yo obviamente como periodista lo que hago, lo primero que puedo hacer para tener un campo de información, a ver cómo está cayendo esta noticia, es ir a las redes sociales y ver qué son los comentarios. Obviamente que esta es la imagen, la de la derecha, para los indignados, decir, mira lo que nos quiere vender. Y por el otro lado, tratar de encontrar el significado, ir a las fuentes. Por eso yo pongo las dos fotos. Como periodista lo que yo tengo que hacer es ir a la fuente para ver, ¿es verdad que vende esto? Porque hoy está hasta periodistas había compartiendo la imagen de la zapatilla rota y diciendo Balenciaga vende zapatillas rotas. En realidad no vende la zapatilla toda rota, vende la zapatilla gastada. Y eso a partir de eso, yo cómo me puedo plantear, con qué interrogantes puedo aparecer para decir, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué está sucediendo? Porque yo ya doy como por hecho que no va a faltar mucho tiempo para que lo podamos confirmar de que esto va a ser un éxito de venta, de que se van a vender como se viene vendiendo todos los productos de Balenciaga. Pero por otro lado también ahí hay algo que es interesante, de ir a buscar qué es lo que piensa el diseñador de Balenciaga para hacer este tipo de cosas. Y acá yo lo primero que me acordé fue un perfil que le hicieron en el Washington Post, en la revista del Washington Post, la revista dominical, en donde él dice que en su infancia, como no tenían medios, los padres, ellos se vestían en toda la ropa que ellos usaban era de segunda mano, ¿no? Y que él hace las siluetas extra grandes, que hay mucha gente que la relaciona con las siluetas estructuradas y arquitectónicas de Cristóbal Balenciaga, y en realidad él dice que como tenía que usar la ropa así como le llegaba, o sea, no había chance de mandarlo a la modista y que se lo haga, todo usaba toda ropa grande, y por eso también ropa usada, y por eso él apela a eso. Entonces también es interesante ver toda la parte en vez de romantizar, porque también obviamente que las primeras repercusiones son interesantes de ver qué opina la gente y qué opinan los expertos o qué opinan también, de saber, a ver qué dicen de todo esto, que le buscaban el lado de la crisis y como la falta de plata, por eso nos vestimos todos así, digamos, a todos se le buscaba que todo puede llegar a tener su momento, puede llegar a tener su verdad en algún momento específico, pero también digo, como un mismo producto, un periodista lo puede ver de diferentes perfiles y entender la parte antropológica, sociológica, la parte cultural, el contexto económico, al momento específico que está viviendo una sociedad para poder sacar una conclusión y que no sea solamente la indignación del momento o la exaltación del momento.
Y por otro lado, entender esto bueno, que esta sí es una frase que yo antes le dije que a Janel se le atribuían frases incluso que nunca se le habían dicho, que ella nunca había dicho, que esta sí parece que la dijo, así lo publica por lo menos la Casa Janel, que la moda tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos y lo que está sucediendo. Y creo que también ha sido una mujer que diseñó pensando esto, ¿no? Pensando en esos cambios que aparecieron después de la Primera Guerra Mundial, las necesidades que la mujer empezó a tener, y por otro lado una mujer que salía de su casa y que después de la guerra nunca más volvió a estar como un objeto dentro de su casa. Y justamente me parece que todas las décadas que estuvo Janel en la moda han reflejado eso, de que ella ha considerado a la moda como un espejo de su época. Así que eso como para tomarlo en cuenta como algo muy importante dentro de lo que es el periodismo. Así que bueno, por acá ya terminamos entonces la exposición y los invito para la segunda jornada, que es el martes que viene a las 15 horas, también se anotan por el mismo sitio de la Universidad de Palermo en los Open DC, que vamos a hablar de la Semana de la Moda y los desfiles y cómo se estructura la industria post pandemia. Así que bueno, acá les dejo mis datos por si están interesados en contactarse conmigo o alguna inquietud. Si no, bueno, ahora los leo por el chat. Muchas gracias. A ver. Ahí está. Bueno, Dana, Nerina, Bastián, muchas gracias. Gracias, Verónica. Así que bueno, sí. Bueno, Gracias. Lorena, muchas gracias. Bueno, gracias, Federico. Entonces, bueno, nos encontramos la semana que viene. Para los que quieran sumarse, están invitados.